instrucción de parte del Señor para nosotros, para decirnos cómo tenemos que entrar desde el momento en que estamos en sus atrios, con alabanza, con júbilo, con acción de gracia, con regocijo. Esto es glorioso, es maravilloso poder hacerlo. Hoy es un buen tiempo para hablar de una figura que constantemente está trayendo nuestro Dios ante nosotros. Y esta figura tiene que ver con el Padre. Y nosotros entendemos muy bien esta relación de padres e hijos, porque sabemos obviamente lo que es tener un padre. Y si no tenemos un padre, pues también entendemos lo que es tener esa paternidad a través de nuestra mamá. Y si no está ahí, pues a través de nuestros abuelos. Pero siempre tenemos un vínculo con esta figura que te protege, que te ayuda y que te ama. Tenemos el mejor de los padres. Tenemos el más poderoso, el más grande, el único, el Dios que es, ha sido y será todopoderoso. Cuando nosotros tenemos que ir a la figura del Padre, tenemos que llegar al momento de entender nuestra relación con Dios. Podemos quizá pensar, podemos quizá imaginar, podemos quizá, no sé, evocar en nuestra mente. Pero hay algo muy importante que no vamos a mover jamás. Que en cuanto nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, entramos a ser por el espíritu de adopción. ¿Tú sabes quién es el espíritu de adopción? El espíritu de adopción es el Espíritu Santo. Por ese espíritu de adopción nosotros podemos ser hechos hijos de Dios. Y somos implantados y somos adoptados a la familia de Dios. Y siendo hechos sus hijos, tenemos ahora que establecer una correcta relación. De ello hemos hablado mucho tiempo. Pero hoy queremos dar características específicas de un padre. ¿Cómo es un padre y qué se espera del hijo? Porque no hay padre sin hijo. Y el hijo necesita un padre. De alguien salió. Hubo un comienzo, hubo un inicio. Y eso te va a dar la identidad de saber quién eres y de entender hacia dónde vas. Es sencillo decir, es muy sencillo decir, yo conozco a Dios. A mí me interesa mucho también, no solo que conozcas de Dios, sino que conozcas al Dios Todopoderoso, pero que tengas una relación y que entablemos una relación real y auténtica con nuestro Padre. Tú sabes, igual que yo, que estos tiempos se están poniendo álgidos. Tú sabes las noticias de Israel. Israel es nuestro cronómetro y se está acelerando. Tú lo sabes. Entonces la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a darnos el chance de no hacer caso a la voz de nuestro Padre? Y quiero llevarte a una parte maravillosa, porque hace una similitud impresionante de lo que es ser un padre. Y vamos a empezar en Génesis capítulo 22, en el verso 8. Por favor, vamos a ponernos de pie. Génesis capítulo 22 y verso 8. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle lectura a esta parte de la escritura. Verso 8, verso 9, verso 10, verso 11, 12 y el versículo 13.
leamos juntos, te quiero pedir esto, que leamos juntos este pasaje, porque habla de algo terrible, fuertísimo. Es la figura del Padre, pero es la figura del Padre de una manera tremenda. Cuando empecé a leer otra vez este pasaje, me quedé impresionada. ¿Cómo explicarlo? Siempre que voy a la palabra, me impacta, no te puedo decir que igual, me impacta más, me impacta cada día más. Aunque yo no lo haya leído, o no me acuerde que lo haya leído, o lo haya leído 500 veces más, las mismas que me siguen impactando. Y te voy a decir quién me enseñó que la palabra me impacte de esta manera. En primera, mi padre y mi madre. Y en segunda, mis abuelos. Me enseñaron que la palabra del Eterno, la palabra de Dios, la palabra del Dios vivo, único, es para mí martillo, pero es para mí alimento, pero es para mí lámpara en lo más corto, en lo más profundo de mí, pero es lumbrera a mi camino. Quiero decir que no solamente me ayuda a descubrir las cosas que tengo que alejar de mí, que tengo que resistir, sino que trae luz cuando tengo que tomar decisiones y cómo tengo que caminar. Y esto a mí me impacta tremendamente. Y quiero llevarte a algo. Dice así, la palabra del Señor, ¿ya estamos todos ahí? Capítulo 22, verso 8 al 13 de Génesis. ¿Sí, amén? Ok, ya subieron los adolescentes, ya subieron los niños, ya todos estamos aquí. Vamos a darnos este momento especial para deleitarnos en la palabra de nuestro Dios. Vamos juntos, por favor. Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Puedes sentarte, amado. Esta escena es una figura de la forma en la que Dios hizo un sustituto, puso un sustituto. Pero quiero invitarte que veas cómo el amor de un padre tiene que ser perfeccionado. Hablo del hombre. Tiene que ser perfeccionado. Y cada uno de los personajes en la escritura que llevan una figura hacia lo que es el sacrificio de Jesucristo, de nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es una figura que debe de ser del personaje ya
tratado y trabajado en un proceso donde Dios interviene directamente, aunque esté en el Antiguo Testamento, como el padre trabaja en el carácter y la formación de sus hijos. Esto es una figura muy bien aplicada, es una figura perfecta del amor del Padre por nosotros. Pero quiero ahondar un poco en la vida de Abraham. Abraham tenía una característica. Abraham vivió en una ciudad donde no temían al Señor. Era una cultura perversa. Sin embargo, fue extraído de ese lugar para ser puesto en un lugar distinto en todos los aspectos de la historia conocida del hombre hasta ese momento. ¿Y cuántos años llevamos? Aproximadamente 2000. Y estamos hablando de la mitad del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento abarca aproximadamente 4000 años. Así que llegó exactamente a la mitad. Y cuando esto acontece, se levanta esta figura. Pero ¿qué pasó con Abraham? ¿Y qué ocurrió con Isaac para llegar hasta este momento y poder entender las cosas que se están viviendo? ¿Cómo estuvo este proceso? Este proceso tomó a un imperfecto. Este proceso tomó a un hombre que no sabía qué tenía que hacer. Había sido padre sin ser la voluntad de Dios que fuera padre. Se equivocó. ¿Le costó caro? Le costó muy caro. Se arrepintió, le dolió, tuvo problemas. En la Biblia está descrito. Pero algo importante que está ocurriendo. Aquí lo vemos después de un periodo de tiempo caminando con el unigénito, con el único. Pero Ismael no está contado en esta historia. Solamente se habla de Isaac. Y se habla como primogénito, como el único hijo que él tenía. Y en su caminar, hasta ese momento, a Abraham se le había caído capa tras capa, tras capa, de todo el proceso en el que Dios lo metió. Era mentiroso, era miedoso, era un hombre que tenía defectos, era un hombre que accedió a los deseos de su esposa, solamente por no tener problemas. Ya mujer, no. Entró en todos esos procesos y cuando iba caminando hacia este lugar donde estaba cierto que tenía que ofrecer a su único hijo, en ese momento él ya tenía un proceso de trato. Así que los padres, cuando empiezan en este camino para ser padres, no lo saben todo y se pueden equivocar. Pero tienen una oportunidad, tenemos una oportunidad. Dios transforma la vida de los hombres. Y empieza a tener un trato especial en nuestra vida. Y nos enseña cómo ser padres. No solamente le tienes a tus hijos que dar el cómo comportarse, sino que tienen que ver en ti la manera de conducirse. Porque yo le puedo decir a un hijo, yo le puedo decir a una hija, haz esto, haz aquello, haz aquí, pero si en mí no ve reflejado lo que dice este santo libro, me toma como un mentiroso. Y no me lo va a decir por respeto a que soy su padre o soy su madre, pero sí lo va a vivir y lo va a reflejar. Porque va a decir, no eres congruente.
y como no eres congruente, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a tomar mis propias decisiones a mi manera, porque es lo que yo deseo. Pero aquí encontramos a un hijo con un padre que tuvo defectos, que tuvo que entrar en un proceso, pero que siendo tratado por Dios, le está pidiendo la cosa más valiosa que él tiene, que es su hijo, del cual él dijo: tú vas a ser padre de multitudes. Y ahora tiene a su único caminando para ser sacrificado. Pero la fe de Abraham es inquebrantable. Y yo les quiero decir a cada padre que está hoy aquí, que las promesas que Dios ha hablado, que las promesas que Dios ha dado para nuestros hijos y generaciones, son palabras que debemos atesorar y llevar a cabo. Contra lo que veamos, contra lo que sintamos, contra lo que pensemos, contra la realidad que nos rodea, son palabras del Altísimo que se tienen que tomar y que se tiene que caminar sobre lo ya establecido. Y eso establecido es el camino en fe que debemos emprender. No vemos, no tenemos, no basta, no alcanza, es más, hay carencia, pero yo no camino ni por lo que siento, ni por lo que veo, ni por lo que sé. Camino porque confío en Él y Él hará. Esto decirlo es muy sencillo, pero camina aquí pisando la tierra, mirando la adversidad, pero tus ojos puestos en el cielo, en el eterno. Eso te va a dar la ventaja de forjar hijos diferentes, de forjar hijos que son capaces de caminar contigo, aunque entienden lo que es un sacrificio, no ven al cordero, siguen cargando su leña porque la llevaba Isaac, pero él sigue confiando en la voz de su padre. Y cuando viene el momento de la pregunta necesaria, ¿qué hace el padre? Mira su respuesta: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Qué impactante, qué impactante. Dile a tu hijo, dile a tu hija, confía. Vamos a caminar juntos. Yo sé a dónde voy. Tú no lo entiendes, pero el que prometió, Él hará. Ese proceso en el que Abraham fue metido fue el proceso que le dio la fuerza para confiar en Dios. Su cuerpo, como muerto, pudo procrear. Sin ya la costumbre de las mujeres, esa matriz se pudo abrir y generar vida. Y cuando tuvo problemas, Dios lo libró de que tocaran a Sara, un hombre que no era su marido. Y no fue nadie más que el Eterno. Agarra tus cosas y como vas, pero córrele. Pero ese mismo proceso le dio también la oportunidad de reconocer. Cuando miró a este hombre, el rey de Salem, decirle: te diezmo de todo el botín que obtuve, de todo el botín. Ese es un padre que entra en un proceso de confianza absoluta, porque nosotros decimos: yo confío en Dios, pero hago lo que quiero. Dios dice que me va a ayudar, que me va a bendecir, que va a estar ahí, pero por si las dudas, mejor tomo esta maleta y aquí llevo lo que necesito. Este es un padre diferente. Este es un padre que se levanta y dice: este es el momento para hacer las cosas como Dios dijo. Son los retos, amados. Son los retos que cada hombre tiene que enfrentar. Son los retos que cada hombre tiene que estar listo para tomar. Porque en el momento en el que él claudique, lo que se había hablado, lo que se había determinado, se puede arruinar por la falta de fe,
la falta de integridad o la falta de santidad, que la santidad te lleva a hacerlo de una manera práctica, la justicia. Eso es una forma de entender lo que es santidad. Es vivir la justicia que Dios dice que no alcanza con lo que el hombre pueda hacer, sino que son cosas que se establecen más allá de tu naturaleza humana. Son las cosas que vienen del cielo y son establecidas sobre ti, que te van a dar peso de gloria cuando tú hables, que te van a dar peso de gloria cuando tú tengas que determinar, que te van a respaldar el Eterno, que el Eterno va a estar aquí diciendo, esto yo lo respaldo, porque lo que a Él o lo que Él ha experimentado en mí es exactamente lo que yo he hablado de Él, y a donde Él va, yo voy con Él. Ese peso de gloria son las cosas que se establecen cuando hay un padre que es sabio, cuando hay un padre que es entendido, cuando hay un padre que sabe jalar a sus hijos de lo natural a lo sobrenatural, de la inmundicia a la santidad, de la incredulidad a la fe. Para eso están diseñados como sacerdotes, para eso están diseñados como los responsables y la cabeza en el hogar. Y en ese momento es cuando un hombre empieza a caminar diferente en Dios. Sara solamente observó y dijo, bueno, ¿y el cordero? Porque nada más se fue sus mozos y Abraham e Isaac. Como que pues algo faltó, pero no faltaba nada. Porque el padre, cuando él es tratado por Dios, y estoy hablando de la persona de Abraham, cuando el padre es tratado en Dios, es un hombre que va a inspirar y que va a hacer que una generación se levante distinta, con fe, con determinación, con valor, con cosas no movibles o transferibles, sino plantados en la roca eterna de salvación. Y vemos a Abraham que le dice Isaac, papá, y tenemos aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham no le dijo, tú vas a ser el cordero. Pero ¿te imaginas el trato de este hombre en Dios, que puso lo más preciado sobre el altar? Si nosotros no los dejamos venir a la iglesia porque tienen gripa o porque les duele el estómago, y los cuidamos de todos y contra todos, y este hombre puso a su único sobre el altar. Ahora quiero ir contigo a una parte tremenda. Isaac, no viendo, confió en su padre. No veía al cordero, no tenían dónde tomar un cordero. Sin embargo, cuando escucha las palabras de su padre, él confía. ¿Cómo puedes confiar en alguien de esta manera? ¿Cómo puedes confiar en alguien de esta magnitud? No tiene, o sea, no hay cordero. Papá, ya traje la leña cargando. Ya está todo listo para ofrecer el holocausto, pero nos falta el cordero. Y él hizo algo extraordinario como padre y extraordinario como hijo. No dudó, no se echó para atrás, no corrió, obedientemente
obediente. Lo hizo. Ese es un padre que sabe guiar a sus hijos en el camino más glorioso, que es el camino de la vida eterna. Ese es un hombre que entiende el valor de la palabra y el peso de la palabra de un padre, pero de un padre verdadero padre. No solamente es estar, es guiar. No solamente es guiar, es cumplir, es avanzar, es culminar, es forjar, es educar, es enseñar, es transformar. El ser padre conlleva una gran responsabilidad y lo vemos en el camino de este hombre cuando tiene que ofrecer lo que más ama. Pero lo vemos en la figura perfecta del Padre Celestial, diciéndonos y enseñándonos a través de esta figura cómo su amor perfecto, cómo su amor infinito, cómo su amor eterno es derramado sobre nosotros. Hace 8 días decíamos, si ustedes siendo malos padres dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que es bueno? ¿Cómo sabemos que el Padre es bueno? Porque Jesucristo dijo, alguien le dijo, maestro, bueno. Y él dijo, no, bueno solamente Dios. Ese amor perfecto. Miren cómo se desarrolla la vida de Jesucristo como hijo de su Padre, del Padre Celestial. Empieza a caminar de la misma manera que empezó a caminar Isaac. Viendo y aprendiendo, porque la Escritura nos muestra que a los 12 años él estaba enseñándole a los doctores de la ley. Y en esa enseñanza a los doctores de la ley, acontece algo tremendo. Le dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Quiere decir, sé que estoy en la tierra para una misión, pero yo sé que mi Padre que está en los cielos está trabajando en mí para manifestar su voluntad. Y como Jesucristo, el unigénito de Dios, siendo verdadero hombre y siendo verdadero Dios, 100% hombre y 100% Dios, cómo se levanta y después a lo largo de su vida dice esto: yo no he venido a hacer mi voluntad, yo vengo porque Él me envió, y a todo lo que Él me envió es lo que yo voy a hacer, es lo que yo les voy a decir, porque tienen que conocerlo a Él, que es el Padre. Les revela y les demuestra quién es el eterno, el omnipotente, el todopoderoso, el altísimo Dios. Y encontramos en la Escritura que Él no rompió una sola regla como hombre. Así que entonces entendemos que la palabra descubre que fue a través del Espíritu Santo en Él, leyendo y aprendiendo de la palabra, porque no violó ninguna ley como hombre. Y Él fue aprendiendo y conociendo, y el Padre revelándole, porque llega el momento en el que se encuentra a la par. Y el padre Abraham va caminando con Isaac, pero el Señor va con Jesucristo, su Padre Celestial. Y al ir con Jesucristo, llega el momento cumbre y le dice en el Getsemaní,
igual que Isaac. Padre, ¿dónde el cordero? Jesucristo dice, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, pero no sea, sino sea hecha tu voluntad. Cuando Jesucristo se encuentra en las aguas bautismales, puedes ver el amor del Padre, un amor perfecto, un amor que no tiene comparación. Él dice, este es mi Hijo amado. En Él yo me siento satisfecho. No tiene que hacer nada más, porque en Él yo me siento satisfecho. Y mira cómo Dios forja esta forma y levanta padres espirituales, padres naturales, hombres que realmente entienden cuál es la voluntad del Padre para sus hijos. Pero lo hace de una manera diferente a todo lo que el mundo puede establecer. No es un padre que no sabe el camino y se pierde a la deriva. No es un padre que crea sus propios pensamientos o su sistema de enseñanza. Es un padre que tiene esta bendición tremenda de contar con el Padre eterno. Y este hombre empieza a ser trabajado, pero da a luz hijos que son diferentes, así como la obediencia de Isaac nos hace simbrar y nos estremece de la manera tan fiel, tan perfecta, como él va caminando con su Padre. Al momento en el que Jesucristo, después de el Getsemaní, se encuentra en un momento con su Padre íntimo, donde todo va a tener que embonar perfecto. Viene cargando la cruz, ¿verdad que sí? Y la viene cargando, y su padre ahí está, igual que Isaac con Abraham. En ese momento ocurre algo tremendo que debemos observar. Vemos a Jesús con una corona de espinos en su frente. Y decimos, ¿cómo Él tiene esa corona de espinos en su frente? Si Él es justo, si Él es santo, si Él es perfecto, si Él no ha hecho nada malo, si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y encuentra las características del Hijo. El Hijo debe ser obediente. El Hijo debe de ser íntegro con su Padre. El Hijo debe de amar a su Padre, confiar en la palabra de su Padre, de tal manera que le obedece sin titubeos, sin decir, a lo mejor se equivoca, a lo mejor no sabe. Estoy hablando de un hombre forjado en Dios. Y estoy hablando del momento de la figura, donde la figura se entrelaza. Y entonces tú puedes ver a Abraham con Isaac y puedes ver a Jesús con su Padre. Y en ese momento vemos esa corona de espinos. Pero en ese momento tiene que venir a nuestra mente si Él es el santo, si Él es el justo, si Él es el verdadero. ¿Por qué tiene esta corona de espinos? Porque en Génesis se dijo, y la tierra te va a producir, sin miedo, cardos y espinos. ¿Y qué son los cardos? ¿Y qué son los espinos?
¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que las espinas y los espinos y los cardos atraviesan la piel y te causan dolor. Y todo lo que el Señor tuvo que vivir, dice Isaías, los más acervos dolores. Porque exactamente eso fue lo que ocurrió con él. Dice la Escritura, varón experimentado en quebranto. Y tú te das cuenta la forma tan fuerte que el Señor tuvo que cumplir para absorber todo nuestro pecado. Absorber. Tomó lo peor de Madaí, lo más bajo, lo más vil, lo más sucio, y lo hizo suyo. Y esos espinos en su frente, en su cabeza, formando esa corona, recordaban desde el momento en que el hombre falló al Señor hasta el momento que Jesús estuvo colgado en ese madero, tomando sobre sí el pecado del mundo. Pero la obediencia de un hijo a su padre va más allá del sufrimiento y va más allá de lo que la vida, las circunstancias, la adversidad, es que nadie me quiere, es que a mí todos me echan problema, lo que sea, te ofrezca la vida. La obediencia de Isaac fue tal que no dijo, no me subo, se subió. La obediencia fue tal que él no dijo, yo puedo mandar ángeles y vendrán en mi socorro. Él dijo, no, voy a llegar hasta lo último, porque de tal manera amó Dios al mundo que puso al Cordero de Dios como ejemplo del mejor de los hijos, teniendo el mejor de los padres. Y tú vas a decir, ¿y dónde empalmamos la figura? La seguimos empalmando, porque en ese momento que Abraham estaba listo como padre, que confiaba no en lo que ven sus ojos, no en lo que trae en su bolsa, no en su trabajo, no en su fuerza. Él confiaba en las palabras que habían salido de la boca del omnipotente Dios. Y cuando esto ocurrió, él levanta la vista y detrás de él se da cuenta, diosidencias, ¿verdad? Diosidencias. Ese carnero enredado por sus cuernos, ¿en dónde? En un zarzal. Ahí, atorado. Igual, atorado con ese zarzal. ¿Y sabes qué? Ese carnero fue el sustituto para Isaac. Y esa obediencia, wow, esa obediencia de Abraham como un padre que conoce a Dios, y esa obediencia de un hijo que ha sido entrenado y enseñado, llevado por un padre que conoce, que tiene la palabra a sus pies, pero también que alumbra su camino. Ese hombre, por esos hombres que entendieron quién es el Eterno, la palabra se cumple y dice la Escritura: Abraham, en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. En ti serán benditas. El Señor sabía lo que tenía que pasar y lo preparó para llegar a donde tenía que llegar. Y no se pudo mover porque el Señor empezó a trabajar en él. Los padres no se pueden mover de la misericordia y la mano de su Padre. Alguien dice: Señor, no me dejes. Él nunca te va a dejar. El que deja a Dios es el hombre, nosotros. El que se aleja de Dios es el hombre, nosotros. Él permanece fiel aunque nosotros somos infieles. Y en ese hermoso sacrificio vemos a Jesucristo y entendemos por qué traía esa corona de espinos en su frente. Y en ese momento, Él lo que hace, gracias, Él lo que hace es permanecer fiel. Y ahí entregó su vida en rescate por muchos. Y en ese lugar el Señor puso un sustituto para que no perdiera la vida Isaac, pero comprobó y probó ese corazón de un padre que no teme porque sabe en quién ha confiado. Ese corazón de un padre que no tiene dudas o sombras o variantes porque sabe en dónde está poniendo su simiente, en quién está confiando para los días donde él ya no se encuentre. Porque no hay circunstancia más tremenda para los hombres que entender que un día no estarán los padres y qué harán los hijos. Por eso es tan importante que los padres tomen el lugar correcto, el lugar que les ha sido dado, no por alguien, por el Todopoderoso. No eres un padre espiritual, no eres un padre natural por coincidencias fortuitas. Es porque Dios te pensó, te llevó, te formó, te trajo y te sigue forjando para lo que Él quiere hacer contigo y hacer de nosotros. No podemos movernos como se mueven muchos. No podemos cerrar los ojos ante la necesidad tremenda de esta generación que es huérfana. Tengan 20, 10, los años que tengan, 90, 80, hay gente que está huérfana, acéfala de un padre que realmente los lleve en esa dirección correcta y que en medio de todas las vicisitudes, los cardos y los espinos que produzca la tierra, ellos se puedan mantener y permanecer en lo que Dios ha dicho y ha hablado. Y quiero hacerte una observación. Había un hombre que tuvo hijos y mira lo que pasó. Después de 200 años, 200, ¿cuántos años tienen los que ya no tenemos padre biológico? ¿Cuántos años tiene de muerto tu padre o mi padre? 30, 20. Ellos tenían 200 años que su padre había muerto. O sea que ya no eran los hijos, ya eran los nietos, los bisnietos, los tataranietos, tatara. 200 años después, ese hombre les dijo: escucha, no se asienten en las ciudades, no se asienten en los pueblos establecidos. Ustedes serán nómadas que habiten en diferentes lugares. No quiero que se establezcan en una ciudad. Y quiero también decirles que ustedes no van a tomar vino. Porque cuando vengan y los ataquen,
ustedes puedan moverse con ligereza. Y esos hombres fueron conocidos como los recabitas. ¿Y sabes que un día fueron probados? ¿Sabes que un día fueron llamados a palacio y se les sirvió vino en sus vasos? Y ellos dijeron, no tomaremos. ¿Por qué no vas a tomar? Si esto es algo que es un mandato, se te está dando una orden. Y dijeron, no, no, porque nuestro Padre nos dijo. ¿Qué impacto en la vida de esos hijos? No se establecieron en algún lugar y no tomaron vino, porque su padre les había dicho, estas cosas, entre algunas, no lo van a hacer. Y dime si se fueron cautivos. No se fueron cautivos. Y dime si no guardaron. Nosotros tenemos 30, 20, 25, lo que sea, con nuestros padres fallecidos. ¿Y qué palabras han impactado nuestra vida de esos hombres que conocieron a Dios? ¿Y qué palabras han impactado nuestra vida de aquellos hombres que, aunque no conocieron a Dios, nos dieron un buen consejo? ¿Qué palabras se han apegado a mí y han dicho y han hecho de mí tener principios, tener convicciones? El mundo dice principios, Dios las llama convicciones personales, lo devela la Escritura. Convicciones personales que me van a llevar al lugar donde Dios ha hablado de mí. Alguien puede decir, no me es interesante tus convicciones personales. Está bien. No me son interesantes las convicciones personales de él o aquel o el otro. Tienes razón. Tus convicciones personales. Mis convicciones personales. ¿Sabes de dónde salieron? De lo que mi padre me enseñó. De lo que él a su vez le enseñó el Eterno y también su padre, mi abuelo, porque conocieron a Dios. De este libro van a salir las convicciones personales. De este libro va a salir la escuela para padres más perfecta. El hombre puede olvidarse de lo que parió. El hombre puede olvidarse de quién es él. Pero el Padre no se va a olvidar, nuestro Padre no se va a olvidar de sus hijos. Y nosotros tenemos al mejor de los padres. Y el mejor de los padres exige, pide, implora y declara, dame, hijo mío, tu corazón. Y ve por mis caminos. Y anda al consejo de mi voz, a mis decretos, a mis preceptos, a lo que yo te estoy enseñando, que es vida para que vivas. ¿De qué te habló tu padre? Que es una regla en tu vida. ¿De qué te habló? ¿De qué te dijo? ¿Qué te enseñó? ¿A dónde te llevó y te dijo, sabes que no vayas? ¿Y a dónde te dijo, no te apartes? Estas son las cosas que vienen y te siembran. Y esta palabra hoy nos ha enseñado, la palabra del Eterno. Los padres se tienen que forjar bajo un proceso arduo de la mano del Todopoderoso. Y los hijos tienen que responder en consecuencia del padre que tiene. ¿Quieres saber cómo es el padre? Mira al hijo. Indiscutiblemente. ¿Quieres saber cómo es un hijo? ¿Cómo es un padre? Tienes que ver cómo está haciendo su trabajo con sus hijos. Por eso a nosotros se nos pide y se nos exige que podamos forjar a nuestros hijos y tenerlos en sujeción
mientras son pequeños, mientras no están casados, como servidores del Eterno, nuestros hijos deben dar testimonio. Como grandes, como adultos, ellos son responsables de cómo conducirse en el reino. Pero se tiene que ver quién es tu padre. Por supuesto que se tiene que ver quién es tu padre. Y tu padre es el Eterno. Si tu padre es el Eterno, tu vida tiene que caminar hacia lo eterno. Si tu padre es un padre de mentira, tu vida va a estar encauzada a la mentira. Y no te enredes. Así de sencillo, así de claro es. ¿Cómo camino? ¿Cómo me dirijo? Eso es lo que tengo que observar. Porque esta hermosa figura nos devela el amor verdadero de un padre. Y tenemos una situación más. Quiero invitarte en esta hora. Reflexionemos. ¿Cuál ha sido la palabra de mi padre, presente o ya no conmigo, que me ha encomendado y recomendado? ¿Y cuál es la palabra que he dejado de hacer porque a la palabra de mi padre no le he dado peso ni valor? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? ¿Hacia dónde voy? Porque el Señor dice: escucha mi consejo y no desprecies el consejo, la enseñanza de un padre. ¿Y quieres saber cómo te aconseja el padre? Lee Proverbios y vas a encontrar cómo te aconseja y vas a saber qué te dice, porque son consejos del padre a su hijo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría, doctrina, razones prudentes, recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará su saber. El entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y te resume: el principio de la sabiduría es que se levante en nosotros el espíritu del temor a Jehová. Porque los insensatos y los que se sienten autosuficientes o son independientes desprecian la sabiduría y la enseñanza de su padre. El consejo. Este es el momento de abrazar. Es que yo fallé. Es que yo no he sido buen padre. No importa tu inicio, interesa tu final. Que tu final sea el mejor. Que tu final sea el mejor como padre. Que tu final sea el mejor como hijo. Las cosas no siempre salen bien. Las cosas no siempre son lo que esperamos. Pero se necesita gente valiente y determinada para caminar y hacer lo que nos toca, aun cuando esto conlleve sufrimiento. Qué tremendo es hablar de un padre así, ¿verdad? Qué tremendo es hablar de un hijo de esa manera. Pero el que tiene un padre que se está forjando en Dios, va a dar un hijo forjado en Dios. El que tiene un compromiso como padre real delante de Dios, va a dar hijos a luz con compromisos serios con Dios. Esta generación no necesita más de lo mismo. Necesita gentes radicales,
Gentes que se levanten y hablen diferente y hagan diferente, y que la gloria del Omnipotente y el peso de su gloria caiga sobre sus espaldas, sobre sus hombros. Porque no vamos a ir más allá de lo que nuestro Padre fue. Porque para eso nos dijo: súbete en los hombros, y no vas a empezar desde el suelo, vas a empezar desde mis hombros al cielo. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Quiero invitarte, ponte en pie. Quiero que veas esta hermosa figura